Y ahora vamos a dar comienzo a lo que va a ser el taller virtual que nos toca hoy, que es la planificación de una huerta agroecológica. Dentro de lo que es la huerta, ya vimos la clase anterior de huerta, un poco lo que eran los conceptos acerca de qué es la soberanía alimentaria, cómo nos alimentamos, por qué beneficios tiene realizar tus propios cultivos en cuanto a calidad del alimento, en cuanto a salud, estás en contacto con seres vivos, estás en contacto con la tierra, estás en contacto con un montón de situaciones que son benéficas para la salud. Y además de que estamos recuperando un poco todo ese conocimiento ancestral de cómo uno puede aprovechar los recursos que tiene y generarse su propio alimento sin que tengan pesticidas, sin que tengan contaminantes, sabiendo qué tipo de semillas estamos utilizando y a través de ciertas prácticas lograr que ese sistema agroecológico que yo estoy formando en mi escala o por ahí incluso en una escala más grande si quiero ser productor, con técnicas que sean amigables con nuestro ambiente y amigables con el resto de las personas. No como por ahí es tanto el sistema de cultivo actual que no contempla este tipo de situaciones. O estamos en ese proceso de un poco de cambio de cómo queremos que sea nuestra agricultura. Acá vamos a dar una introducción a lo que es la planificación de la huerta. O sea, la huerta, más allá de ser, uno entiende por huerta, tirar una semilla, crece la planta, consumo los frutos, o consumo las hojas, o consumo alguna parte, y eso sería mi huerta. La huerta en sí requiere mucha planificación y requiere comprender un montón de aspectos que inciden directamente sobre mi cultivo y sobre mi huerta. No es nada que no se pueda alcanzar, de hecho es algo que hacían nuestras familias sin siquiera tener un taller, o sea, de esto se iba pasando de generación en generación y se iba como comentando y transmitiendo entre nuestra propia familia. Nosotros de a poco con el tema de no tener por ahí el espacio, no tener el tiempo, no tener el lugar, es como que fuimos perdiendo un poco esta práctica de cómo generar nuestro alimento, pero seguramente ustedes tendrán recuerdo de esas quintas o de sus parientes teniendo sus cultivos propios en su casa. Entonces, un poco la idea es recuperar eso y un poco también la idea es, a partir de la actualidad, ver qué materiales podemos reciclar, qué podemos recuperar y tratar de hacer todo con la menor inversión posible y obteniendo los mayores recursos posibles. La huerta en sí tenemos que entenderla como un sistema, es un sistema en sí. Es un sistema donde nosotros, a través de la utilización de la naturaleza, o sea, nosotros comprendemos la naturaleza, la entendemos, sabemos dónde tenemos que intervenir y cómo actuar para que esa naturaleza nos dé un provecho. Y ese provecho es que nosotros podamos consumir eso que estamos cultivando. Dentro de lo que es el sistema de huerta, tenemos que tener varios puntos bien identificados y son los que tenemos que analizar y que comprender para poder armar nuestro sistema de huerta. Eso es principalmente suministro de agua. Dentro de la imagen nosotros vemos ahí una planificación de una huerta completa, donde tenés todos los cultivos ordenados por cada tipo de cultivo, cómo tiene que ir ordenado. Después vamos a ir desglosando un poquito cómo es que se llegó a ese sistema y cómo es que se llegó a elegir cada lugar para cada especie. Y dentro de esa planificación general, nosotros lo que tenemos son que cubrir dónde vamos a tener ubicada el agua, o sea, de dónde voy a tener ese suministro de agua para regar todos mis cultivos, la compostera, que ya se le hicimos hacer, que es una parte muy importante porque es todos esos residuos que nosotros vamos teniendo, tanto desde nuestra casa como la misma huerta. La huerta es un gran generador de residuos vegetales secos y vegetales húmedos. Entonces, todo eso que se produce dentro de la huerta se reutiliza siempre. Uno produce gran cantidad de residuos o de desechos de poda o de cultivo o de lo que sea, eso que se reutiliza dentro de la compostera. Después tenemos que tener un bancal de semillas o un semillero, se le dice, que es en realidad un germinador, que ya vamos a hablar después más adelante de cómo se forma un germinador.
y nuestro espacio de invernadero en el caso que lo tengamos. Esto sería un sistema de huerta completo como más a nivel productivo. Después cada uno lo adapta a su espacio, el espacio que cada uno tenga y qué es lo que le va a interesar cultivar, entonces va a elegir bien el lugar, el que tenga la cantidad de sol y agua necesarios, entonces lo que tenemos que garantizarles a nuestra huerta es que tenga sol, agua y suelo. Esas tres cosas son fundamentales. Después de ahí podemos ampliarlo a la escala que querramos, teniendo en cuenta el sistema que se va a armar de acuerdo a la escala. Repasando un poquito los conceptos anteriores que vimos en el anterior taller, estamos viendo lo que es la huerta agroecológica con prácticas sustentables. Siempre tenemos que tener en cuenta que lo más importante de todo esto es que esto sea sostenible. O sea, que nosotros a través de estas prácticas sustentables hagamos que esto sea sostenible en el tiempo y que sea a través de ciertas actitudes que nosotros tomamos con el cultivo, tengamos que invertir la menor cantidad de recursos, la menor cantidad de fuerzas y que ese cultivo rinda de la mejor forma posible. Entonces, es el tema de ser eficientes en cuanto a los nutrientes que le vamos a entregar, fijarse que los cultivos sean, cada vez que vayamos produciendo y recuperando nuestras propias semillas, vamos a ir dándonos cuenta que van a ir siendo más resistentes al riego, que van a ser más resistentes a las temperaturas, van a tener diferentes comportamientos. ¿Qué es lo que necesitamos para comenzar con nuestra huerta? Dentro de lo que dijimos nosotros, tenemos que empezar con una planificación. Dentro de esa planificación es que tengamos un terreno. Dentro de lo que es huerta, vamos a ver que puedes tener huertas con pleno sol o huertas con media sombra. Entonces lo que tenemos que hacer es identificar primero nuestro espacio, elegir un lugar. Una vez que elegimos ese lugar, hay que analizarlo y ver qué es lo que uno puede cultivar de acuerdo al espacio que tiene y a la cantidad de horas de sol que tiene. Tenemos que asegurar que haya agua, o sea, que llegue el riego a esas plantas. Tenemos que tener, obviamente, semillas para poder comenzar. Y herramientas que son de trabajo, de huerta, que igualmente las herramientas, eso es, uno los va adecuando de acuerdo a lo que tiene. No es gran cantidad y requisito de herramientas lo que se necesita. Y también, bueno, en el caso también hay que analizar si uno tiene, por ejemplo, perros, o si tiene gatos, o si tiene algún tipo de animal o algo que pueda llegar a ingresar. Los cercos también son importantes, los senderos son importantes, hay que planificar varias cositas. Dentro de los primeros conceptos, los más importantes y los que hay que tener en cuenta son tres, y esos tres conceptos nos van a llevar hacia el análisis que tenemos que hacer para comenzar con nuestra planificación. El primer concepto y más importante es el espacio, como dijimos antes. El espacio nos va a determinar la superficie o el lugar donde yo voy a ubicar la huerta. Y a partir de esa ubicación de la huerta, donde la voy a poner, me va a determinar si yo voy a cultivar con una cierta distancia de plantación o si voy a cultivar en envases, en contenedores. Entonces el espacio es muy importante, es el primer punto a analizar. El segundo punto a analizar es la ubicación. La ubicación nos va a determinar cantidad de horas de sol por día, o sea, si voy a tener una huerta de sombra o si voy a tener una huerta de sol, eso es muy importante. Y la orientación, que se refiere básicamente a cómo está orientada mi huerta con respecto al norte. O sea, eso también me va a determinar cuántas horas de sol, o sea, si ese espacio es un espacio de sol, de sombra o de media sombra. Entonces, con la ubicación determino cantidad de horas de sol y determino si mi espacio es de plena sol, media sombra o sombra. Y después tenemos lo que es la época de siembra. Para poder empezar mi huerta tengo que saber en qué época del año estoy y qué especies se pueden cultivar en esa época. Y eso se resumen en calendarios de siembra que ya están hechos, o sea que uno simplemente tiene que fijarse en qué época del año está y qué especies se pueden cultivar en esa época del año en particular. Un tomate yo lo puedo cultivar en primavera-verano, no lo puedo cultivar en otoño-invierno. Si yo lo cultivo en otoño-invierno, probablemente no tenga fruto, probablemente tenga poca hoja, o hasta incluso si lo tengo en el exterior se marchite por las temperaturas. Entonces es un poco empezar a tener una idea de todos estos conceptos para empezar a planificar y programar
nuestra huerta. Dentro de lo que es el espacio, dijimos que lo primero que nos va a determinar es la distancia de plantación. Entonces, cuando nosotros tengamos la noción de nuestro espacio, o sea, yo, por ejemplo, releve mi espacio y digo, bueno, este sector lo voy a destinar a una huerta. Genial. En este sector, ¿qué voy a destinar? ¿Yo tengo tierra, tengo posibilidad de terreno natural o tengo que elegir contenedores? Eso es lo más importante en cuanto al espacio. Si tengo terreno natural, voy a tener que determinar cuál va a ser mi distancia de plantación y me va a dar la cantidad de especies que puedo llegar a cultivar o no. Y en el caso de no tener tierra, de que yo necesite contenedores, tengo que ver si voy a elegir contenedores, después voy a tener que analizar qué tipos de contenedores voy a elegir de acuerdo a las plantas que quiero cultivar. Por ejemplo, no es lo mismo cultivar una rúcula que cultivar un tomate. El espacio que requieren de desarrollo de sus raíces, o sea, el tamaño de su maceta va a ser diferente. Entonces, el espacio es sumamente importante para determinar esto, si va a ser en tierra o si va a ser en contenedor. Después tenemos lo que es la distancia de plantación. En el caso de que sea en contenedor, nos va a determinar si va una sola planta por maceta o si van varias por maceta, dependiendo del tamaño de maceta que tenga. La distancia de plantación, por ejemplo, es de una lechuga entre plantas, o sea, entre que yo pongo mi primer planta y pongo mi segunda planta, tienen que haber 20 centímetros de distancia. Siempre. Porque esto lo que está contemplando, la distancia de plantación, es el tamaño final que va a tener esa planta. Si yo las planto todas muy cerquitas, lo que hago es que las raíces se entrelacen y que se proyecten sombra unas entre otras, entonces me va a quedar una lechuga larga, o va a crecer una y todas las de alrededor no. Entonces estoy desperdiciando semillas y estoy desperdiciando un recurso vivo que es cada planta. Por eso es muy importante en huerta tratar de optimizar todos los recursos lo más posible para que si yo tengo poco espacio, ese espacio que tengo, aunque sea poco, me rinda mucho. Entonces, por ejemplo, el repollo tiene que ver, no sé si alguna vez vieron un repollo en tierra, que se hacen gigantes, muy grandes, y que crecen mucho en ancho y hacia alrededor. Entonces, los repollos van a 45 centímetros de distancia cada uno. Por eso también es importante que si yo tengo poco espacio, tengo que realmente fijarme si me va a servir cultivar un repollo. Porque por ahí en ese espacio yo podría cultivar otras cosas que me den más beneficio. Y obviamente también depende de lo que cada uno consuma. Si vos estás haciendo tu huerta de consumo personal, vas a plantar lo que comes. No vas a plantar repollo si no te gusta el repollo. Después tenemos, por ejemplo, los tomates. Es un caso particular, porque si se ven con respecto al resto de la tabla, van separados cada 30 centímetros, que no es tanto, entre hileras cada 70, y después en altura dice que llega a 1 metro. Esto es muy importante tener en cuenta las alturas de las plantas, porque generalmente las que llegan a tener 1 metro o llegan a ser muy altas son aquellas que van guiadas, que las tenés que hacer trepar. Entonces es importante analizar qué distancia entre cada planta hay, qué distancia entre filas hay y cuáles son aquellas plantas que crecen mucho en altura. Si yo tengo una planta que crece mucho en altura y la pongo adelante de todo en mi huerta, desde donde da el sol, esa planta me va a proyectar sombra a todo el resto de las plantas que estén por detrás. Entonces ya no optimizo el recurso del sol. Ya hago que a todas las otras plantas que necesitarían sol, les estoy dando sombra. Entonces ya deja de ser óptimo ese cultivo. Por eso es muy importante analizar, de hecho, si ustedes buscan en internet o incluso se les podemos dejar más información si quieren, hay un montón de tablas de estas que tienen distancia de plantación, que tienen, por ejemplo, cantidad de semillas. Después yo les paso más info con respecto a esto. Pero es como Sí, para que entiendan el concepto de por qué existen este tipo de tablas. sí, le podemos dejar links incluso en el archivo Word que les mandamos por WhatsApp con todas estas informaciones que van a complementar para la planificación de la Exacto. huerta. Igual, para el próximo taller vamos a ver bien esta parte bien desglosada eh, para que ustedes puedan después decidir qué tipo de cultivo les interesaría hacer. Seguimos entonces, acá hay ejemplos de
como para que se vea un poco lo que significa la distancia de plantación. Y es que, por ejemplo, en una huerta, esta huerta que está armada a la derecha, que tiene diferentes especies, fíjense lo bien aprovechado que está ese cultivo, que es un cultivo recontra chiquitito, y sin embargo, cada planta está puesta en el lugar que tiene que estar exactamente donde no le produce sombra a la de atrás y donde cada una se puede desarrollar y tenemos un montón de producto en poco espacio. Lo mismo, por ejemplo, con un cultivo extensivo de apio. Fíjense que la distancia entre cada planta de apio es exacta y esas distancias que ustedes ven en esa planilla están analizadas y vienen estudiadas desde hace un montón de tiempo para saber el mayor rendimiento de cada cultivo. Lo mismo cuando hacemos el traspaso de un plantín que germinamos chiquitito y lo plazamos a tierra, fíjense que está respetado exactamente la distancia entre plantas y entre filas. Eso va a hacer que esa porción de tierra nos rinda el máximo. Y acá vamos a explicar un poco de forma sintética qué es lo que significaba este espacio para nosotros, a qué nos referimos con espacio y cómo tenemos que interpretarlo y analizarlo para nuestra huerta. Tenemos por un lado lo que son contenedores, como la imagen de la izquierda arriba, que es cualquier tipo de recipiente o de contenedor que sirva para albergar el sustrato, que es donde va a crecer nuestra planta. Y la otra es en tierra, o sea, el huerto o cultivo tradicional. Dentro de lo que es contenedores tenemos dos formatos, uno que son las macetas, que eso voy a elegir la maceta de acuerdo al cultivo que voy a tener, y si tengo macetas ya existentes y quiero hacer un cultivo, tengo que ver, de acuerdo a las macetas que tengo, qué es lo que voy a poder cultivar, porque como dijimos antes, no cualquier planta va en cualquier maceta. Lo que son los contenedores, que son generalmente con materiales de descarte, ahora después vamos a ver, hay muchísimos ejemplos de contenedores de lo que se puedan imaginar y sobre todo con material reciclado, que es lo que más nos interesa, que a partir de la huerta incorporemos materiales. Sí, Ani. De hecho, este ejemplo es un pallet reciclado y está aprovechado el espacio vertical cuando no tenemos mucho espacio en horizontal, digamos, en el piso. Se puede aprovechar de forma vertical con el uso de pallet o de cualquier otro material reutilizado que, como dice Lu, ahora vamos a ver que puede ser con botellas o ese espacio también se puede contemplar. Y también cuando hagan el relevamiento del espacio para la huerta, ver si tienen un espacio vertical y si llega o no el sol, para también poder aprovechar una pared o alguna verticalidad que tengan en caso de no tener un espacio amplio en el piso. Exacto. Ahora vamos a ver un poco ejemplos de las distintas formas de armar huertas en diferentes ubicaciones. Y dentro de lo que es los contenedores, o sea, elegir el tamaño correcto del contenedor nos sirve para saber cuánto se va a desarrollar esa especie que voy a cultivar. Entonces acá lo que vemos es esto. Si nosotros queremos armar una huerta planificada desde cero y vamos a comprar los contenedores, tenemos que saber qué vamos a cultivar para elegir el contenedor. Y si es al revés, si yo ya tengo el contenedor, tengo que fijarme, de acuerdo al tamaño o volumen de mi contenedor, qué es lo que puedo cultivar en ese contenedor. Entonces, por ejemplo, especies chicas, o sea, de poco requerimiento de tierra, son la frutilla, la albahaca, el perejil, la rúcula, el cebollín, verdeo, cebolla y lechuga. Si ya voy a tener rabanitos, remolacha, acelga, espinaca, nabo, cale, apio o zanahoria, necesito un envase un poco más grande porque requieren más desarrollo de raíz para crecer. Y acá les damos ejemplos de otras hortalizas con cada vez envases más grandes. Fíjense que, por ejemplo, el tomate cherry, que es una planta chiquita, que produce mucho, pero no requiere tanta tierra, es un 15 litros. También se puede hacer en un 10 litros, no hay problema. Después, por ejemplo, no se puede hacer en un 5. Eso no les va a crecer, les va a tirar poco. O sea, la gracia de estos tamaños, por ahí la planta, o sea, ustedes hacen la prueba, por ejemplo, y por ahí la planta crece en un envase más chico. El tema es que estos tamaños son para óptimo rendimiento. O sea, si uno quiere que eso que planta realmente le produzca, tiene que respetar estos tamaños de envase
para generar un buen cultivo. Y dentro de lo que es contenedores, acá vamos un poco a los ejemplos, a toda la cantidad y variedad de contenedores que podemos tener cuando nosotros ya sabemos que nuestro espacio no va a ser en tierra directa, sino que vamos a tener que seleccionar, elegir o armar nuestra huerta en contenedores. El contenedor, como dijimos, es cualquier tipo de envase que sirva para albergar el sostén, que es la tierra. Después vamos a ver bien cómo se arma ese sustrato para un cultivo y que es necesario para el desarrollo de nuestras plantas. Tenemos desde mesones, como el que está arriba a la izquierda, donde eso es un mesón donde se aprovecha el cultivo de forma escalonada, como está plantado acá. Ven que si se ve, está perfectamente mantenida la distancia y están hechos cada uno de los cultivos. Pueden ser en cajones donde vienen generalmente la leche, esos cajones plásticos que uno les pone algún recubrimiento para que cuando uno riegue no se vaya a la tierra. En cajones plásticos que tienen bastante volumen, o sea que esos cajones son muy buenos y son muy prácticos y son obviamente reciclados. Pueden ser en contenedores de madera que uno le arme, sabiendo que van a tener un tiempo útil, pero se puede hacer tranquilamente. Pueden ser en macetas, pueden ser en bidones, como está en el caso del medio, son bidones comunes de productos de limpieza que están, digamos, reciclados y armados como maceteros. Y si no, tenemos como el ejemplo de la derecha, que también, estos son utilizando la verticalidad que hablaba Ani. O sea, no hace falta por ahí para hacer una huerta tener un espacio horizontal. Puede ser también un espacio vertical y puede ser resuelto con botellas, bidones, cualquier tipo de elemento que nosotros nos ingeniemos para colgarlo en la pared y generar este tipo de espacios. Este es un ejemplo de una división que se hizo con botellas recicladas y se armó una huerta dentro, donde está hecho ya todo el sistema de encastre de las botellas. Es autoportante, o sea, se mantiene por sí solo. Tiene nada más que un bastidor, no sé si se llega a ver justo en la de la izquierda, tiene un bastidor de hierro que lo arma y después cada una de las botellas está formando el panel. Eso cuando crece se arma toda una pared verde y tenés tu espacio de huerta y división al mismo tiempo. Estos son ya ejemplos con madera, que también es un material muy interesante para trabajar huertas porque sigue siendo muy, digamos, fácil dentro de todo de conseguir y de armar. Tenés los cajones elevados. Lo del beneficio de los cajones elevados es que uno está trabajando a una altura donde está cómodo. No tiene que estar ni agachado ni reclinado, suele ser muy cómodo para trabajar en escuelas o en lugares por ahí con personas que tienen algún tipo de molestia en el cuerpo. Está buenísimo hacer este tipo de cajones. Siempre que hagan contenedores, esto tarden de recordarlo, siempre que hagan algún tipo de contenedor, del que sea, tiene que llevar algún tipo de protección o de tela por dentro, que permita escurrir el agua, o sea, que no quede acumulada, pero que sirva como de contenedor dentro de la madera. Y como ven, acá se pueden armar distintos tipos de huertas y poder cultivar todo lo que yo quiero o necesito sin tener que hacer mucho trabajo yo después una vez plantado lo que quiero consumir. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que dentro de las plantas, como ya vimos en la tabla anterior, sabiendo qué altura alcanzan, qué ancho tienen, según mi tabla de distancias de plantación, puedo categorizarlas en 3 subgrupos, que serían plantas pequeñas, plantas grandes y plantas verticales. Las plantas pequeñas yo las voy a ubicar de acuerdo a donde tenga incidencia del sol. Si yo tengo el sol desde un lado, generalmente se recibe desde algún lado. Si yo tengo el sol, identifico mi norte y las plantas pequeñas van a ir siempre ubicadas hacia el norte para que proyecten la menor cantidad de sombra hacia las que tienen por detrás. O sea que siempre las más chicas van adelante y en los bordes, para evitar que proyecten sombra a las que estén más atrás o más adentro. En el caso de las que son pequeñas,
son los rabanitos, la zanahoria, la cebolla, la espinaca. Lo que acá dice beterraga son las remolachas. Remolacha, lechuga, perejil, todo lo que sea más chico, de escala más pequeña, van siempre por delante y en los bordes. Reciben todo el sol y no le sacan el sol a las que están más por detrás. Las que son plantas grandes se colocan en segunda o tercera fila o por dentro de ese esquema que estoy armando, que ya son como el repollo, el brócoli, el coliflor, el pimiento, o sea, son los morrones y las berenjenas. Esas son todas aquellas que crezcan un poco más en altura, pero que no necesiten una guía. O sea, que crezcan, por ejemplo, unos 60, 70 centímetros, 50. Esos serían los que van en el medio y adentro. Y después son la última instancia, van por detrás del cultivo y si tenemos una pared mejor, pegado contra la pared, todo lo que sea para hacer con guías. O sea, esas especies que necesitan trepar para poder desarrollarse. Como es el caso del tomate, el pepino, las habas, las chauchas, las arvejas, las lentejas, o sea, todos esos que son leguminosas, generalmente necesitan trepar y necesitan como más espacio aéreo. Por eso necesitamos garantizarles un lugar donde puedan desarrollarse en forma vertical. Si nosotros pusiéramos lo que se desarrolla en forma vertical adelante de todo, donde están las plantas pequeñas, como el sol viene de ese lado, le estaríamos generando sombra a todo lo que está por detrás. Eso tenemos que tratar de que nunca pase. Y en el caso de tierra, lo que tenemos que pensar, si nuestra elección va a ser una huerta en tierra, tenemos que armar los esquemas de cultivo como se armaron en los anteriores, o sea, como se veía en el cajón que era un contenedor. Tenemos que saber qué especies vamos a plantar, dónde las vamos a armar y qué espacio van a ocupar de acuerdo a la distancia de plantación que tiene cada especie. Entonces, primero elegimos los cultivos, armamos los sectores y con cada especie. Y tenemos que pensar en dejar todos los senderos de accesos. Sendero para pasar y senderos entre cada uno de los cultivos. En el caso de los ejemplos de cultivos en tierra, acá vamos a ver diferentes formas y diferentes materiales que se utilizaron, ya sea para cultivar en tierra también, o sea, uno, por más de que sea un cultivo en tierra, no quiere decir que no puede usar ningún recurso o ningún material más que solo la tierra. En este caso está muy interesante la idea de que colocaban los pallets sobre el terreno natural y utilizaban la separación entre cada una de las maderas como ya guía de distanciamiento entre especies. Entonces ya así se garantizan de que quedan bien separados y no tienen que hacer el trabajo de desmalezar tan seguido. Porque toda esa porción de tierra que quedaría libre entre cada cultivo, hay que hacerle la tarea de desmalezado, o sea, sacar los yuyos que uno no quiere que crezcan y que compitan con la especie que estamos cultivando. En la foto de la izquierda podemos ver que se utilizaron una goma de tractor. Esto es muy común, se usa mucho porque las gomas son muy difíciles, o sea, no, tardan miles de años en terminar de desintegrarse porque son de goma, de plástico en cierta forma. Y lo que se hace es cultivar dentro de las ruedas y utilizarlas como contenedores. Estos serían ejemplos de cultivos en tierra, que es lo que se llama bancales. Un bancal es esta estructura que se le arma al cultivo para delimitarlo y enmarcarlo. Sigue teniendo apoyo sobre el suelo natural, no es que no tenga suelo natural debajo, solo que se le hace esta forma de elevado o esta contención, que generalmente es o para no tener que trabajar directo en el piso, que es mucho más cómodo, y también para que quede bien enmarcado el cultivo y no se esté mezclando con el césped o con otras plantas. En el caso de este vemos que hay un montón de materialidades, de alturas y de formas distintas. De hecho, hay directamente un cultivo de huerta hecho todo en ruedas de auto recicladas, o si no, directamente con madera sobre el terreno natural. Y estos serían como más ejemplos de lo que es una huerta tradicional, donde se arman los canteros,
de cada cultivo, con la distancia de plantación como hablamos, como se ve bien en la de arriba, donde está bien armada la distancia de plantación entre cada cultivo, donde están los senderos para pasar y poder hacer el mantenimiento de esos cultivos, de regarlos, de fertilizarlos, si tienen alguna plaga, poder fumigarlos, y donde en espacios más chicos se ve como uno trata de hacer lo más intensivo posible el espacio, porque tenemos poco y es más reducido, entonces se nota que los cultivos están bien puestos aprovechando el espacio al máximo. Son diferentes formas de realizar cultivos en tierra. Otro de los puntos que es muy importante, prácticamente uno de los más importantes a analizar, en realidad son todos, pero este es uno muy, muy a tener en cuenta, es la cantidad de sol que tengo, porque eso es muy es determinante en cuanto a qué plantas voy a poder cultivar, más allá de lo que yo quiero o no. Si no tengo la suficiente cantidad de sol, voy a tener ciertas especies para cultivar. Si tengo suficiente cantidad de sol, mi rango es mucho más amplio y puedo cultivar muchísimas más especies. En el caso de la cantidad de horas de sol, se considera pleno sol cuando son de 4, en realidad más de 6 horas por día o más de 4 horas por día de sol. Eso sería pleno sol. Y media sombra son todas aquellas especies que tienen de 4 a menos horas de sol por día. Ya sombra absoluta, absoluta, o sea, si no tenés nada de sol, hay muy pocas especies que pueden crecer, pero por ahí con una luz de una ventana pueden llegar a desarrollarse algunas. Las más comunes son las aromáticas como la albahaca, el perejil, el verdeo, todo lo que sea de hoja, siempre casi todo lo que es de hoja o que va por debajo de la tierra, esas suelen cultivarse en media sombra. Pensémoslo desde el lado de que esa planta que estamos viendo, por ejemplo la selga, ¿qué tamaño de hoja tiene? La selga tiene una hoja grande. Si yo tengo una planta con una superficie de hoja grande, quiere decir que puede ir en un lugar de poco sol, porque aumenta su superficie para poder captar más sol. Si yo tengo una especie de hoja chiquitita, va a rayo de sol directo, porque su superficie de hoja es chiquitita. Entonces, o sea, ya sabe que tiene esa cantidad de sol directa. Entonces, eso es un buen indicativo para saber, por ahí si uno no tiene mucha idea, cómo identificar una planta de sol y de sombra. Si yo veo una planta de hoja grande, seguramente esa especie va a media sombra, porque ya está adaptada la superficie de su hoja para captar la mayor cantidad de luz posible. Si yo tengo una especie de hoja chiquitita, esa especie seguramente es de pleno sol. Además, Lu, es una planta que está muy cerca del ras del suelo Exacto. y no crece mucho en altura. Y esas plantas también suelen ya indicar que están adaptadas para recibir poco sol porque Exacto. están a ras del suelo. Las más altas necesitan más sol, por eso crecen en altura. Exactamente. Y bueno, estos son ejemplos de algunas plantas que podemos tener en la huerta que requieren poco sol, es decir, media sombra, que son más que nada las de hoja y las de raíz. Un balcón que tiene un montón de especies, cada una en un contenedor distinto, pero ninguna de estas especies es una especie de sol directo, salvo el tomate, que está allá al fondo, que debe tener unas horitas de sol, entonces le permite que crezca. Pero se puede armar tranquilamente en un balcón o en algún lugar que no tenga sol directo, un cierto tipo de huerta. Después, por ejemplo, tenemos otro ejemplo, que está arriba, el que tiene una media sombra, rayada azul, celeste y blanca, que ese lugar probablemente sea de pleno sol, porque tiene pinta de ser una terraza bastante soleada, que esta persona, como ya tiene el recurso del sol y probablemente sea excedente, directamente lo que hace es colocar una media sombra para controlar la incidencia del sol. O sea que podemos también, no solo por tener un lugar de sol, solo cultivar cosas de sol, sino que nosotros podemos ingeniárnosla para hacer que ese cultivo sea más amplio, poniendo, por ejemplo, una media sombra. Claro, sobre todo para cuando tenemos un espacio tan soleado de tantas horas de sol,
sobre todo en verano o según la estación, se puede controlar ese sol para que no me mate las plantas, eh, poniendo una media sombra o algo a determinada hora del día, cuando ya sabemos que recibieron la cantidad de horas de sol necesarias, tapamos, controlamos el sol y así podemos tener una huerta en un espacio que pensamos que no podemos tenerla. Siempre está el ingenio de cómo poder adaptar el espacio que tenemos a las especies que queremos tener y consumir. Y también tenemos acá como una comparativa de cuáles especies son de pleno sol. Generalmente todas las especies que son de pleno sol son las que necesitan más energía y suelen ser las que tienen fruto. Fíjate que tu ajo Hugo está dentro del pleno sol. El ajo de Hugo estaba muy estirado y con un color verde claro, muy clarito. La hoja del ajo, como para que tengan de guía, más o menos tiene que ser como el color de la hoja de verdeo, que es oscura. Entonces, si tenemos una planta que está muy estirada y tiene un color verde claro, significa que le están faltando horas de sol. Ellas también nos van, a través de cómo crecen y cómo se manifiestan, nos van diciendo un poco qué es lo que les falta o qué es lo que necesitan. Sí, o Si nosotros qué es lo que está buscando, creciendo tanto en altura, evidentemente estaba buscando un rayito de sol. Exactamente. Entonces, estos también tienen que empezar a ver y analizar. Cuando uno está armando su huerta, tiene que aprender a leer. Es como si uno fuera en cierta forma, es medio gracioso, ¿no? Pero como un médico de plantas, donde vas observando y vas viendo los síntomas que va teniendo esa planta, entonces vas sabiendo qué es lo que necesita, qué le tenés que dar, qué le tenés que sacar. Es como un poquito, y una vez que uno ya las entiende y ya tuvo la práctica y ya sabes cómo se comportan, vas a ver que cada vez necesitas dedicarles menos tiempo, porque ya las entendés, ya sabes que esta planta va ahí y si vos la pones ahí, no le pasa nada, vive sola prácticamente, le agregas un poco de agua y un poco de nutrientes si ves que necesita, pero la gracia de poder comprenderlas es que el esfuerzo sea el mínimo. Así que eso es un poco al tener en cuenta que las especies que son de pleno sol tienen que ir a pleno sol, las especies que son de media sombra tienen que ir a media sombra. O sea, esto es como, es comprender cuál es el hábitat de esa especie en particular y cuáles son los requerimientos que ella necesita. Por eso es que la huerta requiere una planificación y requiere un previo conocimiento para poder empezarla. Igual, siempre de las experiencias uno aprende, o sea, el hecho de poder hacerlo, por ahí uno no dice, bueno, pero tener que saber todo esto para poder arrancar mi huerta es como un poco molesto. No, también uno puede hacer la experiencia e ir descubriendo este tipo de resultados a medida que lo va haciendo e ir experimentando y corrigiéndose al mismo tiempo que va avanzando. Dentro de las especies de pleno sol, bueno, acá tenemos una huerta marcada a la izquierda, donde se ve que claramente tiene un sector fijo de sombra o semisombra y un sector que es bien de pleno sol. Entonces, las especies que eligieron y donde están ubicadas tienen una relación con esta condición de sol que tiene esta huerta en particular. Esto también es importante, por ahí tengamos espacio de sol y de sombra. Entonces, identificar cuáles son esos espacios y saber qué puede crecer en cada sector. Después en la del medio vemos una huerta de pleno sol, pleno sol. Acá nos damos cuenta que no debe tener prácticamente sombra en todo el día o proyección de sombra en todo el día, porque esas lechugas están increíblemente grandes. La lechuga cuando tiene falta de sol van a ver que se hace larga, se estira. Los entrenudos, que es de donde van saliendo las hojas, los ves que se empiezan a hacer largos y se hace como un tallo muy largo y las hojas se vuelven como ásperas, medio amargas. Eso es porque le falta cantidad de sol. Cuando tiene suficiente cantidad de sol, el resultado de la lechuga es esa que vemos en el medio. Bien arrepollada, bien grande, hojas grandes y bien compacta. Y otra cosa que también tenemos que identificar es como, por ejemplo, en los bancales, tener cuidado, por ejemplo, en esta también es una huerta bien de sol y se nota,
las hojas están grandes y están bien compactas las plantas. Lo que se ve es que en el cajón de aromáticas, que es el primero que armaron, por ahí, bueno, no le calcularon bien en la distancia entre separación de especies, y lo que se ve es que se empiezan como a pelotonar y a tapar unas entre otras. Por eso es importante, antes de plantar, saber qué dimensiones finales van a tener esas plantas, para que no nos pase de que se empiecen a invadir unas a otras. Y ahora, ya que estamos hablando de la exposición y del sol y de la luz, es muy importante saber qué orientación tiene el espacio que voy a tomar. Como orientación nos referimos a norte, sur, este y oeste. Y una forma de identificar cada uno de estos, si uno no tiene el conocimiento para saber dónde está el norte, o sea, el norte se averigua con una brújula. En el caso de que no tengamos una brújula y podamos averiguarlo de esa forma, una forma, digamos, empírica de poder saber cómo es esa orientación es que si yo estoy al norte, voy a tener sol en la primera y en la última hora del día. O sea, todo el día el recorrido del sol va a ser constante hacia esa cara norte. La cara norte es la que tiene sol todo el día, salvo que tenga proyección de sombra de algo que esté por delante, ¿no? Si tenemos un edificio grande, por ahí nuestra orientación es sol, pero ese edificio es norte, perdón, pero ese edificio nos va a tapar el sol. Orientación sur es sol intenso y vertical al mediodía. Orientación este, sol inclinado al mediodía. Y orientación oeste, solo es intenso en las horas de la tarde. Generalmente es a la tarde y lo vemos más bajo. Eso es una orientación oeste. Lo que vemos con estas, digamos, con los puntos cardinales, es saber cómo es ese recorrido del sol, que sale desde el oeste y se oculta, que sale desde el este y se oculta en el oeste. Y qué recorrido hace, y eso nos determina si ese lugar que estamos destinando para la huerta es de pleno sol o de media sombra. Bueno, y llegamos a la actividad del día de hoy, que es básicamente la determinación de nuestro espacio para la huerta, que es básicamente un relevamiento que van a tener que hacer con todos estos aspectos a tener en cuenta que estuvimos nombrando. El tema del espacio con el que cuento, si es en tierra, si es en contenedores, saber qué medidas tiene ese espacio, si cuento con espacio también vertical, saber la ubicación y la orientación para saber cuántas horas de sol voy a tener y en qué momento del día, identificar dónde tengo de dónde el suministro de agua para ver también el tema del riego. Bueno, teniendo cada uno de estos ítems en cuenta, tenemos que hacer el relevamiento para generar nuestra huerta en nuestro hogar. Acá tenemos un ejemplo de un esquemita, un dibujito de un relevamiento para la huerta. Está marcado en rojo el espacio que yo cuento para tener mi huerta con las medidas en ancho y profundidad. Con esas medidas yo voy a saber los metros cuadrados de mi huerta para saber el tema de la distancia entre plantas, cuántas plantas puedo tener. Tengo el cálculo y la orientación acá con el norte de ese espacio, el cálculo del sol, la cantidad de horas por día de sol que tengo, y si es a la mañana, si es a la tarde, si es al mediodía. Y bueno, y tengo indicado dónde tengo mi suministro de agua para el riego de esta huerta. Acá, este es un ejemplo de una huerta en tierra, y este es un ejemplo de una huerta en un balcón, que también puede ser realizada en contenedores. Puede ser en balcón, puede ser sobre una ventana, puede ser en una pared,
puede ser en tierra directa, puede ser en macetas. Lo que nos interesa es que ustedes vean en qué espacio de su casa ustedes pueden colocar una huerta, de qué tamaño y qué cantidad de espacio tienen disponible para proyectar lo que podría llegar a ser su huerta en su propia casa. Y este es el modelo de la actividad, donde les vamos a dar un cuadro que tienen que completar, donde la ubicación es la cantidad de horas de sol por día, si tengo 4, si tengo 3, si tengo 2, si no tengo sol directo, si tengo luz, eso también es importante aclarar. O sea, si no tengo sol directo, pero tengo una ventana donde entra bastante luz, eso es un posible lugar. La orientación es donde se encuentra ubicado el norte, y respecto de nuestra ubicación nos permite ver si ese espacio, como decíamos antes, analizando los gráficos de acuerdo a la orientación del sol, al recorrido del sol, si ese espacio es de pleno sol, media sombra, sombra. Las medidas, o sea, qué dimensión, qué espacio tengo, qué espacio puedo destinarle a ese cultivo. El riego, si cuento con un acceso a agua, digamos, y para poder garantizarle, obviamente, ese riego a nuestro cultivo. Igual ya vimos que con las macetas de autorriego esto se simplifica muchísimo. Y los tipos de huerta, bueno, si se va a elegir contenedor, qué tipos de contenedores podrían ser, de acuerdo a todos los ejemplos que vimos, y si se va a realizar sobre suelo natural o sobre tierra, qué dimensiones le voy a dar para saber qué se puede llegar a proponer. Miriam dice que no tiene espacio, y en el caso de que no tenga espacio, ¿qué se hace? En cuanto a espacio, es esto, o sea, puede ser una tarimita que tengas delante de una ventana. Por ejemplo, yo acá atrás tengo una ventana, yo podría ponerle una tarimita a esa ventana y poner 2 o 3 macetitas ahí con, por ejemplo, algo que se usa siempre en la cocina. Lo que tenemos que tener en cuenta es que las aromáticas son especies que generalmente casi todas se cultivan en media sombra o con una luz directa de ventana, o sea, ni siquiera necesitan por ahí tanto sol directo. Y esas especies las usamos todo el tiempo, como puede ser perejil, orégano, tomillo, albahaca, ese tipo de especies no necesitan prácticamente, no necesitan mucho espacio de tierra y no tienen requerimiento de tanto sol. O sea, son lo mismo que, por ejemplo, para cultivar papa necesitamos nada más que un tacho de 20 litros. Se coloca la papa adentro, se llena con tierra y puedes tener cultivo de papa. Y también mostramos varios ejemplos de macetas con botellas similares a las que hicimos de autorriego, colgadas en la pared, en filita, una al lado de la otra. Eh, en caso de no tener espacio en el suelo o en el piso, se puede también inventar algo cerca de una ventana o de un lugar iluminado, eh, colgar con los materiales reutilizados, como pueden ser botellas, bidones, colgar contenedores para tener plantas que sean de media sombra, como decía Lu. O sea, siempre algún lugar puede, a ver, es cuestión de ingeniarse y observar nuestra casa, y en caso de tener patio, nuestro patio, para ver qué sector es el mejor y el apropiado para tener, aunque sea las plantas que no requieren pleno sol y no requieren contenedores de gran tamaño. Exacto. Y en el caso de aquellos que no tienen un lugar posible, porque no tienen, digamos, acceso a sol o acceso a tierra o a lo que sea, podemos armar un modelo ejemplo de unas ciertas situaciones y que ustedes armen la propuesta en base a un modelo ejemplo. De última, bueno, eso cada uno analice su espacio y en el caso de que se requiera, se puede ver, como para que no pierdan la actividad y puedan hacerlo. Acá Damián Pereira dice, ¿se puede regular el crecimiento de la planta por el tamaño de la maceta? Sí,
Claro que sí. Se puede regular el tamaño de la planta por el tamaño de la maceta. El tema es ese. Como uno hace cultivos, lo que uno espera es que esa planta le dé el mayor provecho posible. Entonces, por eso tratamos de que la maceta sea lo suficientemente grande como para que esa planta se pueda desarrollar bien. Acá Miriam dice, ¿y una ventana donde da claridad se puede pensar en especies de sombra? Sí, sí, sí. Si vos tenés una ventana donde da la luz como la que yo tengo acá atrás, tranquilamente puedes poner una tarimita ahí delante o buscar de qué forma ponerlas que estén a la altura de la ventana y con eso se calcula como media sombra. ¿Sí? Hay especies que pueden crecer en esa cantidad de luz. Por ejemplo, yo quiero trasplantar una planta, no tengo lugar. Pongo un cajón, digamos, o lo que sea, recipiente, Sí, y quisiera pasar, por ejemplo, yo planto lechuga. sí, Y la lechuga tengo que poner un poquito así y quiero pasarlo a otro lugar. sí, Digamos, acá, trasplantar, digamos, en otro cajón que esté vacío. sí, Y trasplantar, porque si no se van a... a pelotonar. Y sí, se van a pelear entre ellos. Se Exacto. puede hacer Sí, claro que sí. todo el año. Todas las de hoja, Sí. lechuga, espinaca, selga, remolacha, todas esas se cultivan todo el año. Esto no, digamos las 4 estaciones. Exacto. Pero la lechuga crece muy rápido. La lechuga y la rúcula es impresionante. Entonces, Son impresionantes, crecen muy rápido. Lo que sí, ajá, la lechuga, para que te crezca bien, sí necesitas bastante sol. No por ahí sol pleno pleno, pero sí que le dé sol directo, por lo menos 3 a 4 horas tiene que tener sí o sí de sol directo. Y la distancia de plantación, que es esto que vos decías. sí. Si vos tenés todas las plantitas juntas, te van a crecer todas las lechuguitas estiradas y probablemente algunas crezcan y otras no. Y la celada, Las tenés que separar. cuando cae, no la quema. Sí. En el caso de que caigan heladas, lo que se hace, yo a veces lo que hago es les hago un toldito con un plástico transparente, Ajá. cualquier tipo de plástico transparente, le hago una estructurita y le pongo un plástico. Entonces yo ya sé que no van a recibir las heladas y que la temperatura está un poquito más conservada. Claro, Jessica Sí. hizo una pregunta que me da pie a algo que quería aclarar. Pregunta si tiene que sembrar o si puede comprar los plantines ya, Ah, o sea, sin germinar y plantar. Eh, para esta actividad, lo único que tienen que hacer es hacer el trabajo de observar y relevar el espacio para la huerta. Observar, digo, porque hay que analizar este tema del sol, la orientación, las medidas, el riego, el tipo de huerta que vamos a hacer, pero todavía no les estamos pidiendo que planten o pongan especies de ningún tipo, solo es el trabajo de ver qué espacio, con qué espacio cuentan para la huerta y ahí en base a ese ejercicio vamos avanzando con el tema de las especies y cómo cultivar y qué cultivar, si plantines, si semillas, eso de a poco, yo sé que o sea, la ansiedad por tener ya la huerta es tremenda, pero vamos de a poco porque es mucho contenido para explicar una sola clase. Quería hacer un comentario sobre una materia que tengo que hacer un trabajo, ¿no? De sí, diseño y desarrollo de proyectos, ¿no? Y empresarial, que me vuelve loco esa materia. Y sí. una de las unas preguntas que tengo que contestar dice, ¿conoces algún proyecto social que intente dar soluciones a los problemas de la población? Y yo en esa respuesta lo que iba Este, a poner era lo que nuestra clase, digamos, ¿no? Exacto. claro. El potencial trabajo de las cuales no nos van capacitando en diferentes oficios. Entonces le quería comentar eso Está para muy bueno aprovechar lo que esto. traes. Entonces quería aprovechar porque yo veo que estoy en la semana con ustedes y el estudio. ¿Viste? Está muy bien, Hugo, está muy bien. Mira, Sí, claramente entonces este es quería un hacer, proyecto. claro, es un proyecto que a todos, digamos, a mí me gusta, me ha ayudado mucho en el tema de la en herrería y todas esas cosas, ¿no?
Así que quería comentar lo que fue provechoso todo esto, digamos que a mi edad me resultó beneficioso más una entrada económica, ¿no? Que a su vez yo siempre digo que a los jóvenes les digo que presten atención porque tenemos carpintería, herrería, aluminio, y es un oficio, es una salida. Exactamente. Bueno, Muchas gracias por la participación. Sí, hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene. Listo, nos vemos.